¿Qué tal, chicos? En este video les voy a explicar cómo resolver el problema de calcular una corriente y un voltaje entre dos puntos de un circuito en corriente alterna. En este caso nosotros tenemos un circuito muy básico con dos resistencias, un inductor y un capacitor, y una fuente de voltaje. En este caso va a ser una fuente de voltaje independiente. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los valores reales y los valores imaginarios, tanto del inductor como del capacitor, los tenemos que representar en términos de una impedancia. La impedancia de este lado va a ser la suma real y la suma imaginaria de la resistencia y el capacitor. Y como vemos, para calcular una resistencia total, tenemos que sumar estas dos impedancias en forma paralela. Para ello en este caso tenemos definida Z1 como el valor real de la resistencia y el valor imaginario del inductor, en este caso 4 ohms. Vamos a ponerlo positivo 4J. Y el valor de la impedancia 2, Z2, que va a ser igual al valor real de la resistencia, y negativo, puesto que siempre los capacitores se ponen negativo, o es la parte negativa imaginaria, como menos 6J. Bueno, ya teniendo esto, vamos a hacer la conversión de cada uno de ellos en su forma polar. En este caso vamos a tener que Z1 va a ser igual a, ya transformándolo en su forma polar, va a ser igual a 5 con un ángulo de 53 grados. Y por parte de Z2 vamos a tener que es igual a 10 con un ángulo de menos 36 grados. Punto 86. Ok. Bueno, después de esto, el siguiente paso es hacer la suma, ya sacar la impedancia total, que va a ser igual a la suma en paralelo de esas dos impedancias, por lo cual tenemos la siguiente operación. Ok, entonces, como sabemos, la impedancia se calcula igual que la resistencia. Entonces vamos a tener 5 con un ángulo de 53 grados, que va a multiplicar a el valor de 10 con un ángulo de menos 36.86 grados. Y todo esto va a estar dividiendo al valor de la suma entre ellos dos, que va a ser, bueno, hacemos la suma en forma rectangular, nos va a dar como resultado 11 menos 2J. Esto ya su forma polar. Como resultado, aquí está 11 menos 2J. El valor de la impedancia total. Entonces tenemos Z total va a ser igual a 4.472 con un ángulo de 26.44 grados. Claro. Bueno, ya teniendo estos resultados, lo que podemos hacer para calcular el valor de la corriente es utilizar directamente la ley de Ohm, puesto que esta corriente sale directamente de la fuente de voltaje. Entonces, como recordamos, la ley de Ohm nos dice que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, pero como nosotros queremos calcular la corriente, entonces vamos a despejar a la corriente como el valor del voltaje entre el valor de la resistencia. Bueno, pero aquí como estamos trabajando en un circuito de corriente alterna,
estamos trabajando con impedancia. Entonces vamos a tener análogamente que, bueno, ya con la corriente despejada, que el valor de nuestra corriente IS va a ser igual, bueno, aquí vamos a poner el subíndice, IS va a ser igual al valor del voltaje entre el valor de la impedancia. Y aquí ya tenemos estos datos. Bueno, sabemos que el voltaje en su forma polar, en este caso vamos a poner E, va a ser igual a 100 con un ángulo de 0 grados. 0 grados. Entonces, podemos utilizar ya directamente esta fórmula. Entonces tenemos que IS va a ser igual al valor del voltaje, en este caso es de 100, con el ángulo de 0 grados. Y todo esto va a estar dividiendo a nuestra impedancia total, que en este caso es de 4.472 con un ángulo de 26.44 grados. Tenemos la corriente calculada y ese es igual a 22.36 y esto con un ángulo de menos 26.44 grados.